¿Qué tal, Leticia Vaquero? Buenos días, ¿cómo estás? Pues muy buenos días, Manu, encantada de saludarte. ¿Tú qué tal vas? Pues muy bien, aquí estamos en la trastienda donde repasamos las principales o algunas de las principales noticias económicas de la semana. Y esta semana, Leticia, tenemos que empezar por una mala noticia, porque este gobierno, el de Pedro Sánchez, mucho escudo social, mucho esto de que no vamos a dejar a nadie atrás, pero lo cierto es que estamos en una situación problemática, tal y como refleja el último informe sobre indicadores sociales de la Comisión Europea. Sí, porque nuestro país, España, nos la sitúa a la cola en la Unión Europea en indicadores sociales. De los 17 parámetros evaluados, España registra resultados negativos en 10. Lo que ha hecho esta semana la Comisión Europea ha sido emitir un informe sobre la situación que tenemos en nuestro país social. La califica de crítica. Lo más preocupante, el abandono escolar, la tasa de pobreza general y algo de lo que ya hemos hablado aquí en tu programa de la pobreza infantil. Esto ya lo sabíamos, hablamos de ello en febrero por ese informe elaborado por UNICEF, el que se llamaba Estado de la Infancia en la Unión Europea en 2024, donde concluye que 1 de cada 3 niños vive en riesgo de pobreza o exclusión social y, por tanto, pues sitúa a España entre los peores de la Unión Europea. Mira, en 2023 decía que el 34,5% de los niños españoles vivían en riesgo de pobreza, una cifra que supera en casi 10 puntos porcentuales la media europea. Estamos en el 25% en Europa. Así que en España pues somos el país con mayor tasa de pobreza infantil dentro de la Unión Europea. Pero este informe también pone de manifiesto que hay problemas con las prestaciones sociales. Excluyen las pensiones, pero no reduce la pobreza lo suficiente. Esas ayudas pues no alcanzan a todo el mundo que lo solicita. Luego, el tema del abandono escolar a una edad muy temprana ha disminuido hasta el 13,7%, pero sigue siendo una de las tasas más altas de la Unión Europea porque el promedio es de 9,5%. Así que, bueno, otro récord más. Pero fíjate, Manu, esta semana también desde Bruselas nos ha llegado un nuevo toque de atención. Atención porque ya sabes, recuerdas que esta semana se ha culminado la reforma fiscal, ¿no? del gobierno, fin, que les ha madre costado, mía, les ha madre costado. mía, El sí, impuesto a las sí. energéticas, pues al final no ha podido ser tal. Bueno, Moncloa lo que quiere con esa reforma fiscal es elevar la recaudación unos 4.500 millones de euros solamente en 2025. Entre otras medidas, sabemos el impuesto de tipo mínimo en sociedades, el 15% para las multinacionales, y con esa entrada en vigor, pues Hacienda quiere varias cosas. Por un lado, transponer la directiva europea, evitar sanciones. Por otro, garantizar un incremento anual de ingresos tributarios, y luego también pues cierra las puertas a que las grandes empresas, algo que han venido utilizando en los últimos años para eludir pagar impuestos. Así que, bueno, pues ahí está ese tipo mínimo en el impuesto de sociedades para las multinacionales. Y nos detenemos en el impuestazo a la banca, ese impuesto temporal que se prorroga, pero se ha modificado. Claro, un temporal que se prorroga. No hay nada más permanente que un impuesto temporal. Efectivamente, nos reímos por no llorar, porque fíjate que el gravamen que había hasta ahora temporal establecía un tipo único del 4,8% a partir de los 850 millones de ingresos anuales para los bancos. Ahora se ha decidido que durante los próximos 3 años, que es por lo que se va a prorrogar, va a ser aún peor. Van a tener que pagar más, un 7%. 7%. Hablamos de un 4,8% hasta ahora, un 7% a los bancos más grandes, de los que pueden estar CaixaBank, Santander, BBVA. Luego hay otros 4 tramos, por ejemplo, un 6% para los que tengan unas bases mayores a 3.000 millones. ¿Qué es lo que preocupa? Pues este impuesto. El Banco Central Europeo ha desautorizado ese impuesto. Christine Lagarde ha firmado un dictamen en el que arremete contra esta reforma fiscal. Y escuchamos lo que ha dicho su vicepresidente Luis de Guindos. Este impuesto puede afectar a la solvencia de los bancos y bancos insolventes. Lo vimos en España en el año 2010, 2011. Son una rémora muy importante para la evolución económica, que produce una recesión sin duda. Y en segundo lugar, que puede afectar a la concesión de crédito y al coste del crédito para familias y para empresas. Ojo, que es la advertencia que está llegando desde la Unión Europea, en realidad del Banco Central Europeo. Ya sabemos que las asociaciones principales de banca en nuestro país pues valoran acudir a los tribunales porque insisten en la inconstitucionalidad de este gravamen. Es que es un impuesto a la carta, un impuesto que le aplican única y exclusivamente a algunas entidades financieras. Es un impuesto absolutamente confiscatorio, injusto e inconstitucional. Y que la gente no se equivoque. Este impuesto a la banca lo van a pagar los españoles, los clientes, a base de tipos de intereses más altos en hipotecas y en préstamos al consumo y comisiones más elevadas. No lo pagan las entidades, lo pagan los clientes, todos los españoles. Y Leticia, tenemos también novedades porque la ministra de Trabajo está obsesionada con reducir la jornada laboral, con reducir las horas de trabajo, pero
parece ser que llega a acuerdos con el sindicato, pero no se acaba de aprobar por parte del gobierno, ¿no? Eso es, con los sindicatos sí, esa ha sido la puesta en escena que hemos visto en los últimos días, precisamente en el día de ayer por la mañana, cuando nos comunicaban prácticamente por la mañana que se iba a firmar un buen acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Dirá la gente, ¿pero para qué? ¿Pero esto cuándo se va a aprobar? Señores, no lo sabemos, no tenemos una respuesta, así que no se lleve a equivocación con las palabras que dentro de unos minutos vamos a escuchar de Yolanda Díaz. Pero antes déjame que ponga los antecedentes, porque yo creo que el contexto es bien importante. ¿Por qué sale ahora de repente, después de 11 meses, Yolanda Díaz con los sindicatos a decir que van a firmar el gran acuerdo para la reducción de la jornada laboral semanal a las 37 horas y media? Bueno, pues básicamente porque en la última semana el debate ha sido bronco. Y no solamente con la COE, porque recordemos que Yolanda Díaz en el Consejo de Ministros de este martes de la semana pasada acusó a Antonio Garamendi, al presidente de la patronal, de castigar a las mujeres no queriendo debatir la reducción de la jornada laboral, que llevan todo este año negociándolo. Lo que pasa es que la COE hace un mes decidió dejar esas negociaciones, dar un portazo, porque eso no es una negociación, porque el gobierno lo que quiere por ley es hacer una subida de salarios encubierta y saltándose a la torrera en lo que es los convenios colectivos, que es donde se suele negociar el número de horas que tienen que trabajar cada uno de los trabajadores. Ante esa negativa de la COE, que ya se cansó y decidió no seguir adelante con las negociaciones, ahora lo que vemos desde hace unas semanas es que se recrudece el discurso en el Ejecutivo, sobre todo de Yolanda Díaz y de los sindicatos, que dicen, ahora, como ya no vamos a tener el acuerdo bonito del diálogo social entre tres, patronal, sindicatos y gobierno, lo que vamos a hacer es ir al Congreso de los Diputados, porque Yolanda Díaz lo va a llevar sí o sí, en forma de decreto ley. Así que ahí es donde hay que enmarcar esa reunión, por ejemplo, que hemos visto a principios de semana de Pepe Álvarez, del secretario general de la UGT, en Waterloo, que fue directamente a ver a Carles Puigdemont, porque son muy importantes los votos de Junts para que esto prospere. Así que en esas estábamos ya, dando por superado que no iba a haber un acuerdo a tres en el diálogo social, sino que esto directamente va a ir a una ley al Congreso que tendrá que ser debatida y votada, cuando de repente salen con estas desde el Ministerio de Trabajo, agudizado por los problemas que ha habido dentro del propio gobierno, porque el timing, es decir, el objetivo de cuándo tiene que cumplirse, cuándo tenemos que alcanzar las 37 horas y media, pues se va modificando en función del tiempo. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que dice el acuerdo de investidura es que eso se tendría que alcanzar en el 2025. Hombre, el 2025 es dentro de una semana. Efectivamente. Ya. Ahora ya lo retrasan. No, al 31 de diciembre será la aplicación en el 2025. Y luego está la parte socialista. Carlos Cuerpo, fuentes del Partido Socialista en el Congreso, en el Gobierno, que nos han enviado esta misma semana. Hay que dilatar los tiempos. Hay que dejarlo para toda la legislatura. Y aquí es donde ha habido un cuerpo a cuerpo entre Cuerpo y Yolanda. Bajarlo a las 37 horas y media de tal forma que luego haya, diríamos, un cierto margen dentro de la negociación colectiva, dentro de esos convenios que además son específicos por sectores. Yo pensé que una vez que se había marchado Nadia Calviño, las cosas iban a cambiar en el Gobierno de España. Y ya ven ustedes, tenemos personas diferentes en el Ministerio de Economía y los comportamientos son los mismos. Había mucho enfado. Estaban desacreditando a la ministra de Trabajo en la que es... Hombre, mosqueada. Es uno de sus planes estrella de Yolanda Díaz, tanto la reducción de la jornada laboral como la ley Rider, que hemos hablado aquí en tu programa. Todas malas, por cierto. Sí, todas malas. Ninguna beneficia a los trabajadores. Pero fíjate, no se podía quedar así la cosa. Por eso, esto ha ocurrido de lunes a jueves. El viernes, voilà, es donde tenemos este acuerdo con los sindicatos. Un golpe de efecto. Es una lata el trabajar. Créanme, no es un acuerdo más. Y créanme que esta es una gran conquista laboral que se va a estudiar en todas las universidades del mundo. Lo que prometemos, lo cumplimos. Y eso es lo que hace avanzar a nuestro país. Y créanme, este ministerio cumple. Este ministerio cumple, ¿ves? Esto es comúnmente, coloquialmente, entre el hombre, a ver quién la tiene más grande, ¿no? Estas cosas. Pues ella dice que cumple, pero recordemos que, por favor, no se ha cumplido nada todavía. Ahora queda una negociación difícil y fíjate, y esto lo quiero elogiar al secretario general de Comisiones Obreras, Manu. A Unai Sordo. Sí, porque él ha sido fue el único ayer que en la rueda de prensa, cuando dieron las explicaciones,
explicó que esto no es un triunfalismo, no podemos ahora mismo celebrar la reducción de la jornada laboral, es que todavía queda trabajo por hacer. No descartamos, evidentemente, en ese escenario de varios meses, incluso escenarios de movilización. Si vemos que las propuestas que se plantean o las propuestas que puedan ver la luz son propuestas regresivas para los intereses de la clase trabajadora. Por tanto, como se decía, sabemos que hoy es un día muy importante, pero que no es el final de nada, porque la tramitación parlamentaria está todavía por desplegar y por desarrollar. Es que en realidad lo que han hecho es una foto, porque tú puedes acordar con los sindicatos, pero si no cuentas con el respaldo del gobierno, de tus socios de gobierno para poder aprobarlo, difícil que se apruebe. En todo caso, lo de la reducción de la jornada laboral, no nos equivoquemos, es una reducción de sueldo, no va a solventar, no va a ser positivo para los trabajadores. Esto, la reducción de jornada, ya se aplicó en Francia y lo que supuso fue una mayor rigidez a nivel de horarios, menos facilidades para los trabajadores para escoger horarios y al mismo tiempo una contención de los sueldos a medio largo plazo. Es decir, este incremento de costes laborales, al fin y al cabo, va a ser negativo para los propios trabajadores que lo pagarían en forma de subidas mucho más suaves o más bajas, subidas más débiles en los sueldos a medio y largo plazo. Tal fue el desastre en Francia, que fue el que aplicó esta medida de la reducción de jornada por ley, que tuvieron que dar marcha atrás. Así que, a la espera de cuál sea la decisión definitiva del gobierno, que la gente sepa que esto de reducir la jornada no favorece en nada a los trabajadores. Y hay otra cosa, además, Manu, en el Estatuto de los Trabajadores se habla desde el año 83 que la jornada semanal será de 40 horas, eso no es real. O sea, ahora en España la media es de 38,3 horas, es lo que solemos trabajar. Lo que quieren es bajarlo media hora diaria y lo que hace Yolanda Díaz es explicar que hay que democratizar el tiempo, que hay que tener más tiempo para... que la gente joven no quiere más sueldo, lo que quiere es más tiempo libre y que necesitamos disfrutar, pues como lo ha dicho Agustín Duy, le dijo en el día de ayer, tú tienes un bebito, en vez de un bebote o un bebé o un hijo. No, tú tienes un bebito y tienes que disfrutar de tu bebito, entonces con esta media hora al día pues te va a venir fenomenal. Va a haber también el derecho a la desconexión para que tu jefe no te pueda llamar en Navidad, dijo Yolanda Díaz, eso es lo que ya pretende, nos lo lleva diciendo meses, pero bueno, lo repite otra vez, esto no es que se haya aprobado, insistimos en el mensaje, y luego también sanciones individualizadas porque la Inspección de Trabajo va a controlar en tiempo real lo que trabaja cada trabajador, tiene que ver dónde está la hora extra, dónde no. Sanción individualizada por cada trabajador, ya no por cada empresa. Eso es lo que ya quiere. Sanciones, multas, prohibiciones, en fin. Yolanda Díaz sigue sin entender que la única forma de aumentar los sueldos y reducir la jornada laboral es mediante el incremento de la productividad. Y España está de capa caída en esa materia. Y terminamos, Leticia, con Muface, porque finalmente parece que hay novedades. ¿Va a haber acuerdo? ¿No va a haber acuerdo? Ahora mismo no estamos en disposición de decirte si va a haber un acuerdo o no lo va a haber, porque sabemos qué es lo que opinan cada una de las aseguradoras. Algunas de ellas, por información de fuentes, dicen que sí que les puede satisfacer ese aumento en la prima en 3 años a un 33,5%, que es la nueva licitación que ha sacado el Ejecutivo esta misma semana, donde además han enviado un mensaje tranquilizador desde el Ejecutivo, decía Pilar Alegría, también desde el Ministerio de Función Pública, que de lo que se trata es de que haya un aumento progresivo de la prima para que las aseguradoras no pierdan dinero por cada asegurado funcionario, que recordemos que hay más de 1 millón acogidos a este régimen, además de sus familiares. Lo que van a hacer es subir la prima un 19% en 2025, un 7% en el 26 y un 4% en 2027. Así que esa prima media va a ser de 1.032 euros, que es lo que pagan en la actualidad por cada asegurado, a 1.262 en el 2027. Hay descontento en las aseguradoras, Manu, porque entre otras, sabes que habían abierto un proceso preliminar desde el Gobierno para conocer cuáles eran sus exigencias, una vez quedó desierto la primera licitación el 5 de noviembre, y ahora, una vez ellos han puesto encima de la mesa, oye, para los mutualistas que tenemos mayores, pues una prima mayor, ¿no? No hace falta que me paguéis 1.200 euros por un niño, el hijo de un policía, por ejemplo, que por una persona mayor, un funcionario que ya está jubilado, que ya tiene más achaques de salud. Eso se ha tenido en cuenta de cara ahora a esta nueva licitación,
duración, pero por ejemplo esto de que sea 3 años, pues esto a ellas no les gusta, prefieren casi una renovación pues cada 2 años, como hemos visto en los conciertos de hasta ahora. Desde el sindicato de funcionarios CESIF han celebrado que por fin el gobierno haya puesto encima de la mesa una licitación, pero que llega bastante tarde y que van a estar muy vigilantes. El Ejecutivo dice, no obstante, que puede haber una prórroga de 2 meses hasta que se resuelva esta licitación. Pues veremos, porque la incertidumbre en el caso de los funcionarios es brutal con esto de la renovación de Muface, que como decimos afecta a 1,5 millones de funcionarios y que puede suponer el colapso de la sanidad pública, un colapso todavía superior al que ya registra ahora en caso de que todos estos funcionarios pasasen a la sanidad pública. Muface, un modelo que funciona. El único problema de Muface es que no se extiende al resto de los españoles. Es exclusivo para los funcionarios. Son los únicos privilegiados que pueden disfrutar de la posibilidad de poder elegir el modelo de prestación sanitaria. Si pública, sanidad pública 100%, o a través de mutuas, a través de seguros privados. Ojalá se extendiese Muface a todos los españoles. Leticia, seguiremos informando. Muchas gracias. Feliz Navidad y feliz año. Feliz Navidad para ti también. Muchas gracias, Manu. Nos vemos a la vuelta. La trinchera de llamas. Es radio.